Tenemos un material espléndido de meditación, de lectura espiritual, puesto que es una expresión muy bella y además culturalmente enriquecedora, porque también cita poetas, autores, etc. En el magisterio, riquísimo fue todo su magisterio sobre todos los temas. Por eso digo que creo que fue el primer papa moderno. El magisterio de Pío XII sobre el matrimonio. La cantidad de intervenciones que tiene a los recién casados, sobre todo, en plan de audiencias, discursos en las audiencias, que recibía a todo el mundo en audiencia, y en radiomensajes. He encontrado un material muy abundante solo de los 40, de los 4 años primeros de pontificado, del 39 al 43. Cientos de discursos, del 43, luego al 58, otros 15 años, porque estuvo 19 de papa, pues figuraos, una riqueza increíble. Y estaba dudando entre muchos temas, pero en fin, vamos a hablar, puesto que hemos venido hablando de todas las bellezas del matrimonio, de los bienes, sobre todo siempre en torno a esos 3 bienes, de la prole, la fidelidad y el sacramento. Vamos a hablar, claro, el sacramento ya hemos dicho todas las amenazas que tiene, todos los enemigos que tiene, que quieren reducir y en buena medida lo han conseguido, el matrimonio a un mero contrato humano, natural, civil, positivo. Positivo viene de ponere, entonces lo que se pone se quita. Bueno, y la prole tiene también enemigos hoy, pues no digamos nada, la educación laica que se dice y todo lo que tenéis vosotros que contrarrestar para que vuestros hijos no sean envenenados por la sociedad en la que tienen que nacer y crecer. Pero pareciera que entre esposos católicos, en principio buenos, y todo eso, pues pareciera que está menos amenazado el bien de la fidelidad. Bueno, pues si nos queremos tanto y tenemos tan claro que el compromiso es para toda la vida y tenemos una fe en el sacramento y en la fuerza del sacramento y todo esto, bueno, pues entonces está menos amenazada la fidelidad, pareciera el bien menos amenazado. Vamos a hablar de algunas pinceladas que nos da Pío XII sobre los enemigos de la fidelidad en el matrimonio. El primer enemigo es la desunión de los corazones. La desunión de los corazones. Y esa desunión muchas veces viene provocada no por nada grave o aparatoso, sino por el peor enemigo del amor, que es el que lo envejece, el que hace que deje de oler a fresco. Y este enemigo es el tiempo. El tiempo. El tiempo nos ofrece historias, ejemplos, les decía Pío XII a los matrimonios el 17 de junio de 1942. La historia de las familias presenta ejemplos de jóvenes esposos
que aun habiendo entrado en la vida conyugal con las mismas buenas condiciones que a vosotros os animan, han dejado luego, a medida que pasaba el tiempo sobre esta unión antes tan íntima y tierna, engendrarse un gusano corruptor que ha devorado y eliminado día tras día parte del primer vigor y lozanía unitiva. Son palabras duras, pero es un aviso realista. ¿Por qué? Porque sucede que a veces el tiempo logra que los esposos vengan poco a poco, y lo que es poco a poco es imperceptible. Lo que es poco a poco es lo que ha pasado en la sociedad de hoy, el síndrome de la rana hervida, que es la ranita que se echa en el agua fría y no pasa nada, el agua se pone en el fuego y poco a poco se va calentando y la rana, ay, pues esto calienta, ay, pues me estoy quemando, ay, que se ha muerto. El síndrome de la rana hervida. Pues eso es lo peor, lo que es poco a poco. Lo que es poco a poco. Es que, mire usted, sucedió tal enfado o tal crisis o lo que sea, de repente. Pues yo me alegro mucho. Si es de repente, me alegro mucho. Porque salta la alarma. Ahora, si es poco a poco, yo creo bastante poco. Hay que también adaptarse a los ritmos, ser paciente, respetar los tiempos. Pero en según qué cosas, eso que se da en llamar ahora la ley de la gradualidad es peligroso. Hay cosas que tienen que ser ya, y lo que es poco a poco es imperceptible. Entonces hay esposos que vienen poco a poco a tomar su lazo matrimonial como una esclavitud. Ya no les sirve de estímulo, de elevación, de alas para volar. Ya se ha constituido en una rémora, en un peso, en algo enojoso, antipático, del que si puedo me busco, no me escapo, pero me busco escapatorias o válvulas de escape. Entonces, no se rompe el lazo, no porque soy católico y porque soy un hombre de palabra y no rompo el lazo, pero lo aflojo. Se va aflojando el vigor y la capacidad de unión que tiene todo lazo, claro. Si tú un lazo lo aflojas, aquello que sujetaba se desparrama, no tiene atadero, decimos en mi tierra, atadero se dice. Bueno, pues eso es lo que pasa con el lazo matrimonial a veces, que es una atadura enojosa, no es un vínculo de amor, no. Y hay que conocer bien el corazón humano, porque dice la Sagrada Escritura, nada hay más falso que el corazón humano. ¿Quién lo entenderá? Y hay que hacer examen de conciencia diario, personal y conyugal también a veces. Lo mismo que una comunidad religiosa hace capítulo de culpas. Y yo digo siempre a las superioras, como deje usted una semana el capítulo sin hacer, una semana sola no, pero como empiece a dejarlo, la comunidad se le arruina. Se arruina porque toda convivencia colectiva y todo funcionamiento personal hay que revisarlo porque las tuercas se aflojan y hay que volver a apretarlas. Entonces hay que tener también capítulos familiares con los hijos cuando van creciendo y los matrimonios hablar, en plan de examen de conciencia, porque a veces se puede estar aflojando el lazo y no vamos tomando conciencia de ello y por tanto poniendo los remedios. Conocer el propio corazón, que es voluble, que es inconstante, que es influenciable
desde ámbitos no deseables a veces. Y por lo tanto ser cautelosos, ser humildes, ser prudentes, ser realistas, ser sinceros. ¿De dónde nace ese empeoramiento en el vínculo matrimonial? Ese aflojamiento. Comienza de repente como un capricho. De un día para otro se descubre la incompatibilidad de caracteres. Sucede un accidente doméstico que hace que cambien las cosas. No. De ordinario no se emprende así el camino del amor al desamor, de la calidez a la frialdad o a la tibieza. De ordinario no es así. No se llega a la indiferencia tan pronto, sino que esos accidentes, esas crisis, esos descubrimientos de incompatibilidad, son la ocasión que evidencian lo que ya venía existiendo. Todo eso viene precedido sordamente, lentamente, de una asintonía, de una disonancia muchas veces imperceptible para los mismos esposos. Lo mismo que estás bebiendo durante años en un vaso que tiene una quebradura y entonces tú no te das cuenta y sigues bebiendo y no pasa nada, hasta que un día tomas el vaso y se te abre por la mitad, se derrama todo. Es que se ha roto de repente el vaso o el matrimonio. No, que tenía esa quebradura y tú no la habías visto. Entonces, si el amor hubiera sido total, si hubiera sido absoluto, y si hubiera sido lo que tiene que ser el amor, entrega de sí mismo, no hubiera dejado pasar a esos enemigos. Mirad lo que dice San Agustín. Donde reina el amor, o está ausente la pena, o se ama la misma pena. Donde reina el amor. Entonces, ¿cuál es el enemigo larvado que está ahí escarabajeando, arañando, para que poco a poco se vaya minando ese amor conyugal? Pues es el amor propio, porque el matrimonio esencialmente es el amor del otro, la entrega al otro. Y el amor propio, dice Pío XII, es un sinónimo más decente, pero no menos maligno que la palabra egoísmo. Es derivación de la concupiscencia, y todos la tenemos porque no se nos quitó por el bautismo. Se quitó la culpa original, pero quedó el fomes peccati o concupiscencia, que enseña el Concilio de Trento que no es pecado, pero del pecado procede y al pecado inclina. Y entonces siempre tenemos esa ley de muerte en nuestros miembros, que dice San Pablo: el bien que quiero no lo hago y el mal que detesto es lo que acabo haciendo. Dos egoísmos juntos odian el sacrificio de sí mismos, dice el Papa. Esos dos egoísmos, lo que eran dos amores, se han convertido en dos egoísmos, porque aunque el egoísmo haya empezado solo por uno, se lo ha contagiado al otro, porque poca gente hay tan santa que al egoísmo responda con donación, con perdón, con paciencia. Al final, ese veneno se inocula también en el otro y acaban alzándose dos torres graníticas inexpugnables de egoísmo.
y son dos islas viviendo juntas pero separadas por un océano insalvable. Y ese amor propio es un gran seductor de todas las pasiones humanas, porque es un amor desordenado de sí mismo que dirige todo el pensamiento, las acciones, la vida al placer propio, a la ventaja propia, a la comodidad propia, y no atiende ni a los deberes para con Dios ni a los deberes para con el compañero o compañera del hogar doméstico. ¿Qué es lo contrario de esto? La esencia del matrimonio, que en cuanto a vida conyugal, cónyuges, van los dos bajo el mismo yugo, como dice Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, dice: amar no es mirarse el uno al otro, es mirar los dos en la misma dirección. Y esto es la esencia del matrimonio, que se pervierte cuando se están nada más que mirando el uno al otro, pero para verme yo reflejado en las pupilas del otro. O sea, es una mirada egoísta, lo mismo que es una instrumentalización egoísta del cuerpo del otro o del afecto del otro o del tiempo del otro, porque tiene que ser para mí, para satisfacer mis necesidades a priorísticas. Y eso es el puro egoísmo. Y la vida conyugal pide que se sacrifique el amor propio al deber, al amor de Dios. Oh esposas, dice Pío XII, oh esposas, no rehuséis el dolor que si por un momento os hace fruncir el ceño, os lleva al gozo de una cuna, donde el bajido de un niño hace estremecer vuestro corazón, donde unos labios infantiles buscan vuestro seno, donde una manecita os acaricia y una sonrisa de ángel os embelesa. Ante una cuna, amados recién casados, renovad la consagración de vuestro amor. Haced holocausto de vuestro amor propio con todos sus sueños, y que la alegría de ser padres disipe esa nube del amor propio, como el sol disipa al nacer toda niebla. Bien. Manifestaciones del egoísmo como enemigo de la unión conyugal. Mirad, el Papa habla de pequeñas exigencias del egoísmo, de pequeñas tiranías del egoísmo y de pequeñas crueldades del egoísmo. Vamos a ver las pequeñas exigencias del egoísmo. Dice el Papa que el amor propio parece dormido cuando está satisfecho. O sea, que cuando me dan todo lo que yo quiero, mi amor propio no clama por sus fueros. No. Y parece que no existe. Pero ahí está agazapado. Pero cuando me dejan de dar lo que yo quiero, empiezo a manifestar de una manera sutil, delicada, pequeñas exigencias de ese amor propio. Si no quedan satisfechas, esas pequeñas exigencias, lo que eran pequeñas exigencias, dice el Papa, se convierten en pequeñas tiranías del egoísmo, pequeñas tiranías. Y el amor propio, como se está erigiendo en un protagonista, pues no se da cuenta de ser un poco exigente, un poco caprichoso, ha pasado a ser un tirano. No se da cuenta él mismo. Y están sufriendo esa tiranía los que conviven con él, la esposa en este caso.
La humildad del corazón de Jesús os enseña a domar el orgullo de salir con la vuestra, aun en las pequeñas luchas y preferencias. Porque si no, de esas pequeñas exigencias que han pasado a pequeñas tiranías, se pasa, dice el Papa, a pequeñas crueldades. Y el amor propio puede llegar a ser cruel. Durante el noviazgo, el amor estaba ciego. No veía los defectos, incluso los tomaba como virtudes. Eso pasa mucho en los noviazgos, pasa mucho. Porque claro, el enamorado, la enamorada es perfecto. Tomaba los defectos como virtudes. Pero después se van descubriendo esas carencias del otro, de la otra, que no sacian mis expectativas. Y entonces trato de llevarlo todo a mi terreno con la crueldad del egoísmo, al cual el otro responde con egoísmo. Y los dos egoísmos, dice el Papa, se encabritan, se ponen en plan de lucha y tenemos una hostilidad trágica. Tenemos aquel no ceder, aquel petrificarse en que se cristaliza el amor de sí mismo. Es verdad que las diferencias de temperamentos y de carácter no son de extrañar en los esposos. Es verdad que la aparición de estas diferencias no son de extrañar. Pero cuando comienza el mal, cuando él o ella se niegan a ceder en cuestiones fútiles, pequeñas, sin importancia, y él o ella empiezan a mantenerse. Muchas veces ni siquiera por apego a ese tema, sino por fastidiar al otro o a ver quién puede más. Ahí comienza el mal. Y son cosas de gusto opinable, son deseos personales, pero son resquebrajaduras del vaso que se van ensanchando. Y entonces hay que tener cuidado con que la exigencia del amor propio no se convierta en tiranía del amor propio y ésta no se convierta en crueldad que haga irrespirable la vida conyugal. Hay otro enemigo de la fidelidad conyugal, pero en este no me detengo, le dedica el Papa una audiencia entera, larga y muy bonita, las separaciones forzosas por motivo de ausencias laborales del esposo o de la esposa, y ahí pone muchos ejemplos, pero como digo, no me detengo. Pero quería deciros esto en plan de vigilancia de los enemigos de la fidelidad conyugal que amenazan con arruinar la belleza de esa fidelidad de la que también habla el Papa y dice que la frescura de la juventud en flor, la honesta elegancia, la espontaneidad y la delicadeza de las maneras, la bondad interior del alma, todos esos buenos y hermosos atractivos que plasman el encanto de una joven cándida y pura, conquistan el corazón del joven y lo elevan hacia ella. Pero los años pasan sobre esa belleza y sobre los sueños de la juventud. Le arrebatan un poco de su frescura para darle una dignidad más austera y reflexiva. Y ahí está el verdadero amor, en el de aquellos esposos a los que les tuvo que dar una lección el sacerdote porque iban a decirle que les celebrase una misa de acción de gracias porque iban a cumplir 50 años de matrimonio. Y mire usted, padre, nos queremos como el primer día. Y les dijo el sacerdote, pues me dan mucha pena ustedes, porque se tenían que querer 50 veces más.
si llevan 50 años casados. Entonces ese frescor, esa elegancia, ese encanto, ese atractivo, deja paso, dice el Papa, a una dignidad más austera y reflexiva. La familia, al crecer, ha aumentado la fatiga del peso que carga sobre las espaldas del padre. La maternidad, con sus penas, sufrimientos, riesgos, ha aumentado el valor de la esposa, que se muestra más heroica todavía en su matrimonio. Y a esto se añaden las lejanías, las enfermedades, las separaciones forzosas, y al fin viene la vejez. Y se multiplican las dolencias, los achaques, las decadencias humillantes y penosas, todo el cortejo de miserias que sin el sostén del amor harían repugnante un cuerpo antes tan seductor. Y ahí viene el amor, de verdad. Ahí viene el amor desinteresado de atractivo físico, desprovisto de proyectos ilusionantes, desnudo de la ilusión de niños pequeños. Ahí viene el amor. He aquí la fidelidad del mutuo don de los cuerpos. Porque ese mutuo don de los cuerpos ya no se expresa en excursiones o en el baile o en el lecho conyugal. El mutuo don de los cuerpos se expresa ya en una mano arrugada que toma otra mano temblorosa, y en una compañía que ya no necesita de palabras, pero necesita de la presencia. Y este es la auténtica, no digo que solo haya fidelidad conyugal en la ancianidad, pero digo que llegar a esa ancianidad en este plan de que todo se ha despojado como se despoja a Cristo en su crucifixión y queda el amor, entonces ahí es la piedra de toque de la fidelidad conyugal. También habla de otros pecados contra la fidelidad, como el pecado de la infidelidad secreta, que se puede esconder en los repliegues del corazón de una manera muy escondida y que hay que tener mucho cuidado con ella. No se puede comprender, dice el Papa, en fin, tendría que leer entero todos los discursos porque estoy repasando muchos, no se puede comprender cómo se puedan tolerar con cierta naturalidad familiaridades de los esposos ajenas al matrimonio y que sean a veces toleradas con naturalidad por ellos mismos, por los esposos. Entonces, dice el Papa, San Juan de la Cruz amonesta a las mismas personas espirituales contra las desviaciones que se pueden seguir de esto, de esas familiaridades. Y hay que tener cuidado porque al principio comienza por una simpatía honesta hacia una persona, por la afinidad de ideas, de inclinaciones, de caracteres, y inconscientemente se pasa a ir concertando las propias ideas y gustos con los de esa otra persona tan admirada. Y en los campos del arte, de la intelectualidad, en conversaciones se va sintonizando. Esto es muchas veces el inicio de una relación muy peligrosa que acaba por echar por tierra los principios y normas de vida. Y habla también el Papa de los escollos e imprudencias que hay para arruinar la fidelidad conyugal. Ya digo, son discursos largos y tendría que pasarlos por todos. Pero quiero, si no es muy tarde, hablar pocos minutos ya
de las virtudes del hogar doméstico, brevemente ya. Le dedica el Papa a esto 2 audiencias. No sé por qué no lo especifica aquí, si son audiencias o radiomensajes. Y 3, mejor dicho, 3. Las virtudes del hogar doméstico. Entonces, como este es el título, pues primero se pregunta ¿qué es el hogar? Segundo, ¿qué es la virtud? Y tercero, ¿cómo se cultiva? ¿Qué es el hogar? ¿Qué es el hogar? Y empieza diciendo que los novios tantas veces han soñado en ese concepto del hogar y tantas veces han con ilusión imaginado lo que sería su hogar. Y bien, en realidad es el hogar, la familia que habéis fundado con vuestro matrimonio. Pero hogar viene, la palabra, la etimología de la palabra es la hoguera, el lar, se dice también en español, el fuego que arde en la chimenea. Eso es el hogar. Y por metonimia se toma el todo por la parte y entonces se dice hogar a la casa donde arde ese fuego. Ese es el hogar. Si no hay fuego, ni luz, ni calor, no hay hogar, por muy hogar que haya, por mucha casa que haya. Si no hay leños siempre dispuestos para que ardan, y hay quien quiera estar atizando ese fuego, y no se deja que entre el frío, entonces no hay hogar. ¿Constituyen acaso un hogar los jóvenes esposos, cuyo placer consiste en salir lo más posible de casa y no tienen buen humor sino en las fiestas, en las visitas, en los viajes, en los espectáculos mundanos o peor que mundanos? No es un hogar la habitación descuidada, fría, desierta, muda, oscura, sin la serena y cálida lumbre de la convivencia familiar. Es tan hermoso un hogar íntimo que irradie luz, a semejanza del hogar de Nazaret. ¿Qué rayos de luz deben emanar de vuestro hogar? Dice el Papa. Todos con una gama infinita de colores, unos más luminosos, otros más cálidos. Toda la luz ha de salir de vuestro hogar. Bien. Y esos rayos de luz son las virtudes del hogar doméstico. Virtud es palabra derivada, virtus, viene de vir, significa fortaleza. De manera que las virtudes son fuerzas. Y el nombre de virtud, a nivel moral, se aplica a las virtudes del corazón, de la voluntad, de la inteligencia, que dan la dignidad y la nobleza y el verdadero valor a la vida. Pues bien, ¿cuáles son en este sentido las virtudes del hogar? Son las virtudes, primero, de la vida de la persona, las virtudes infusas: fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, las 7 virtudes infusas. Pero luego son las virtudes domésticas, las virtudes que no hacen ruido porque van en zapatillas, las virtudes cotidianas. Y esas virtudes no se escriben a veces ni siquiera en la vida de los santos. Yo leí esto de un santo, sacerdote. Era tan santo que celebraba bien la misa y cerraba bien la puerta. Esas son las virtudes domésticas. No la de los esposos que van juntos a misa, que hacen la adoración eucarística. No es virtud doméstica, esa no la están viviendo en su casa. Ni siquiera rezar el rosario en su casa es virtud propiamente doméstica, porque ahí se colocan en plan oracional. La virtud doméstica es la que no se piensa que se tiene que ejercitar esa virtud, pero es la virtud de
de salir del baño porque lo necesita el otro, de la cocina no dejarla, de mil cosas que está hecho el día. Esas son las virtudes domésticas, de domus, de casa, de hogar, y son las virtudes que no hacen ruido, y son las virtudes a veces que ni las aprecian los demás, y por las que los demás no nos dan las gracias, por eso no las tenemos que exigir, esa gratitud de los demás. Esas son las virtudes del hogar doméstico que hay que cultivarlas como las flores, dice el Papa. ¿Y qué hace el jardinero? Trabajar la tierra y trabajar la planta para obtener flores y frutos. Por eso vosotros tenéis que trabajar la tierra, y hace alusión a la educación de los niños. En fin, prácticamente nada más que he citado rápido y he dicho 4 ideas, no me alargo ya más, de estos, pues son tantísimos como veis, y son solo de los 4 años primeros, como os digo, del pontificado de este Papa. Pero hemos hablado un poquito, para incidir en lo que habíamos repasado hoy, de la fidelidad conyugal. La belleza de la fidelidad conyugal, pero los peligros de la fidelidad conyugal, que son peligros sordos, son peligros civilinos, son peligros lentos, son peligros progresivos. Y yo suelo decir que la vida es muy corta, pero día por día es muy larga. Día por día es larga. Y todos vamos cambiando, en unas cosas para bien, en otras para no tan bien, en fin, hay que preverlo todo, hay que examinarlo, hay que revisarlo y tener cuidado con las ausencias, con las semiconscientes búsquedas de compensaciones afectivas. Tener cuidado con el complejo de Calimero. Vosotros sois muy jóvenes, no os acordáis del pollito aquel que salía con el cascarón encima de la cabeza. Nadie me quiere, soy un incomprendido. Era su letanía permanente. Estas personas quejumbrosas, y a veces es la madre la que empieza en ese plan, porque no se valora lo que hago, porque soy una incomprendida, o el padre, en fin, no. Dejar entrar eso es dejar entrar una carcoma que va royendo como un gusano el armazón, la construcción del matrimonio. Entonces hay que tener cuidado cuando empiezan, que salte el piloto al principio, decían los clásicos para las tentaciones, in principis osta. A los principios pon el freno. No dialogues con enemigos externos del otro sexo o del mismo sexo, porque a veces son los amigotes para el hombre, son las amigas casquivanas y un poco mundanas para la mujer. Yo nunca he entendido demasiado que los hombres tengan que tener tantos amigos y las mujeres tantas. Sí, tenerlos sí, pero reunirse tanto con ellos y necesitarlos tanto, no lo he acabado nunca de entender. Bueno, si el señor tiene una peña, una tertulia literaria, una cosa así interesante de cultura, y ella tiene un ropero para los niños pobres y van allí, pues bien, hay que tener algunas expansiones, sí, pero necesitarlas como escapes del hogar, eso es lo peligroso. Porque en el hogar hay que tenerlo todo, y por eso hay que tener la casa muy habitable y muy acogedora, y recibir en casa. Estad bien en casa siempre, bien arreglados. La mujer, estad bien arregladas. Yo no sé por qué la gente más o menos tradi no os da por arreglaros. Hay que arreglarse. Arreglaos, que la mujer compuesta saca al marido de otra puerta. Se dice en España. Claro, no, ya digo, pintada como una puerta, no, eso no, pero está, y en casa hay que estar arreglado, porque hay que buscar la casa como el refugio, como el descanso, donde me están esperando unos brazos y una cara bonita, por supuesto, mientras pueda estar bonita, y eso es evitar los peligros de la fidelidad conyugal, y es estar cultivando
las virtudes domésticas, domésticas. No estamos hablando aquí de virtudes heroicas, aunque mucho cuidado. Si en una pequeña virtud doméstica yo estoy poniendo todo el amor que puedo, que llego o me levanto por la noche o lo que sea y voy como un gato para no hacer ruido, que no se despierte nadie, por amor a mi esposa, a mis hijos, por amor a Dios, eso puede ser una virtud heroica, Pero el milagro es la santificación que decía Pío XI, el que hemos dejado atrás de la Casti Connubii, el del geniazo, la santificación de lo que ese papa llamaba el terrible quotidianum. Ese es el milagro. Santificar el terrible cotidiano.